En Friction 2D, aparte de muchas otras herramientas y opciones, disponemos de la posibilidad de crear animaciones automáticas mediante el seguimiento de rutas. En esta ocasión, eso es lo que vamos a ver en este vídeo: cómo hacer que un objeto siga una ruta dada. Pero no me enrollo más y vamos al tutorial. Lo primero es abrir el programa y seleccionar las características del proyecto: su duración, fotogramas por segundo y fondo. Una vez ya lo tenemos, vamos a hacer una animación muy sencilla para que podáis ver su funcionamiento. Escogeremos la herramienta de dibujar ruta, aunque también se podría hacer con la de añadir ruta Bezier. Dibujamos a mano alzada la ruta o trayecto que deseamos. Si escogemos la herramienta de edición de nodos, podremos modificar los nodos que se han creado, suavizando nuestro trayecto. Una vez la tenemos suavizada, escogeremos la herramienta de selección y podemos ver que en Fill o relleno no tenemos nada, ya que un path se refiere solo a una línea o borde. Si nos vamos a Stroke, podremos ver como con cualquier borde cambiar el color, darle grosor, etc. El siguiente paso va a ser clicar con el botón derecho en la cabecera del objeto para añadir un efecto que en este caso será un efecto de path o ruta. Podéis comprobar que en la parte inferior de las propiedades se nos agregó una opción de efectos base de ruta. Ahí es donde podemos de nuevo con el botón derecho del mouse añadir los efectos y vamos a escoger este subruta. Una vez añadido vamos a ver sus opciones. El min length, y perdonadme inglés, se refiere a la longitud mínima, es decir, el inicio de la ruta. El max length se refiere a su longitud máxima y por lo tanto sería donde acaba la ruta. Si disminuyo el valor de la longitud máxima, mirad cómo se acorta la ruta. Ahora, si modificamos el offset, estaremos moviendo ese pequeño tramo de ruta que he dejado. Por lo tanto, podemos hacer con esto una animación. Clico en el círculo de la izquierda y estoy activando los keyframes a esta propiedad. Ahora me voy al final de la línea de tiempo y aumento el valor de offset hasta que ese tramo de ruta llegue hasta el final del camino. Ojo, que si nos pasamos, comenzará de nuevo desde el principio. Si vamos al inicio y le damos al play, veremos que tenemos una animación de seguimiento de la ruta. Pero eliminemos este efecto. Pongo el stroke a 0 para dejar invisible la ruta. Crearé ahora un rectángulo. Le daré color de relleno para que sea más visible y reduciré con S su tamaño. Esta cruz en un círculo que tienen los objetos es el eje a partir del cual se moverá el objeto, se escalará o rotará. Por eso es importante que en primer término lo coloquemos en la posición desde donde dominará al objeto. En este caso lo pondré centrado en la cara inferior. Nos vamos a las propiedades del rectángulo y las desplegamos. Desplegaremos también Transform, buscando en la parte inferior una opción en gris que pone Transform Effect. Le vamos a dar con el botón derecho del mouse y escogeremos la opción de añadir efecto de seguimiento de ruta. Se nos habrá activado la opción que decía antes y al desplegarla veremos que ya tenemos ahí el efecto. Al abrirlo, una de las primeras propiedades que tenemos es la de Target o objetivo. Al abrirlo veremos el path o ruta, ya que es el único objeto que tenemos. Lo escogemos. Vamos a posicionar nuestro rectángulo al inicio de la ruta. Como la ruta inicia algo inclinada, rotaré con R nuestro rectángulo. Si nos vamos ahora a la propiedad de Complete, podréis ver que al aumentar su valor, nuestro rectángulo se desplaza siguiendo la ruta. Pues ahora, en el inicio del timeline, le marcaré un fotograma clave. Me desplazaré al final y pondré Complete a 1. Con esto ya tenemos la animación de toda la ruta. Pero queda girado como lo puse al inicio. Quizá os gustaría que se fuese girando conforme las ondulaciones de la ruta, pues solo debemos ir a la propiedad Rotate del efecto y activar su casilla. Ahora se ha girado más porque se le ha añadido la inclinación que tiene la ruta, pero lo modifico un poco. Si lo muevo ahora podréis ver que sigue perfectamente la ruta, haciendo la rotación que necesita en cada tramo. Lo probaré ahora con un texto. Creo el texto y centro su pivote. Le reduciré su tamaño. Ahora le voy a añadir el efecto desde el menú principal. Vamos a buscar dónde están los valores del efecto.
Le pongo que el objetivo es la ruta y marco un keyframe en el valor de couplet. Ahora miré al final de timeline y modificaré el valor de couplet. Comprobamos y vemos que también sigue la ruta. Le activamos la opción de rotate y podemos ver que va girando toda la palabra. Pero el texto no se adapta a las curvas de la ruta, que sería lo deseable. Pero seguro que se puede hacer añadiendo otro efecto. Lo investigaré para traeros la solución. Mientras, podéis ver el vídeo que os dejo por aquí y suscribiros, darle like y compartir para que este canal tenga todo vuestro apoyo. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial. Chao.